que está en el libro de Isaías, profeta Isaías. Le pido por favor que lo busque. Isaías capítulo 55. Y en este capítulo, este profeta habla de una gran oferta, ¿no? En tiempos de marketing, en lo que vivimos ahora, está muy en juego esto de la oferta y la demanda, ¿no? Y muchas veces, si la demanda es alta, bueno, la oferta se encarece, ¿no? Y en este tiempo, hablando de cosas espirituales, diríamos que la demanda de salvación es alta, es muy alta. La misma Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. En ese sentido, hay más gente para salvar o más gente que necesitaría salvarse. Pero la oferta no se encarece. Al contrario, la oferta se abarata, se hace accesible. Contrario a los usos que el mercado tiene, esta oferta Dios la mantiene al mismo precio, es decir, cero, nada, solamente hay que buscar a Dios. Vamos a leer entonces capítulo 55 de Isaías y vamos a pensar un poco en el tema de qué hace el hombre con la gracia de Dios. ¿Qué hace el hombre o qué respuesta tiene el hombre a Dios frente a esa gracia que Dios le da? Hay un teólogo alemán, ya murió hace tiempo, Dietrich Bonhoeffer. Él hablaba de la gracia barata, pero no denigrando la gracia de Dios, sino que decía que hoy por hoy, aún los creyentes, hemos abaratado tanto la gracia de Dios que parece que ya no vale la pena vivir por ella, ¿no? Cuando en realidad la gracia de Dios no es que no cuesta nada o no costó nada. En realidad, esa gracia que Dios trae a nosotros tuvo un precio muy alto, muy alto. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a su hijo? Ahora, escuchaba cuando saludamos ahí, ¿cómo se llama tu hijo? Bruno, ¿no? El padre no entregaría a Bruno para morir clavado en una cruz por el pecado de todos los vecinos que están haciéndole mal a la familia. No lo haría, ¿no? Ningún hombre estaría dispuesto a entregar a su hijo para morir por los malos, por aquellos que están haciéndonos el mal y son contrarios a nosotros. Y en ese sentido, al padre le costó desprenderse de su hijo y al hijo le costó desprenderse de su vida. Derramó su sangre, entregó su cuerpo por nosotros. Entonces, Dietrich Bonhoeffer decía, no es una gracia barata. Al contrario, tuvo un precio muy alto. Otra cosa es que Dios nos la entrega a nosotros sin esperar nada a cambio. Nos la entrega gratis. Y gracias a esta gracia de Dios, que no nos cuesta nada, nosotros podemos ser salvos. Vamos a leer los versículos del 1 al 7, Isaías 55, del 1 al 7. Y vamos a ver qué tiene el profeta en esta tarde para nosotros. Dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová
mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por estar en tu casa, aquí en el barrio Bonomi. Señor, gracias por traernos para alabarte, para estar congregados, para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose con libertad entre nosotros y en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nos guíe, Señor, a la verdad y que nos ayude a comprender estas cosas que el profeta Isaías ha escrito, dirigido por ti, y que son mensaje espiritual para nuestra vida. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Al referirnos a todo lo que dice la Biblia, nos referimos a ella como todo el consejo de Dios. Y en toda la Biblia, todo el consejo de Dios, se nos muestra claramente que el propósito de Dios por revelarse es para que nosotros tengamos una luz a donde ver, un mensaje que escuchar y una salvación por gracia que tenemos que recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la voluntad de Dios es la redención del hombre. La palabra redención significa adquirir algo pagando un precio, ¿sí? Rescatarlo o redimirlo, como dice la misma palabra. Entonces, la redención del hombre tiene que ver con el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, que Él pagó un rescate, que es su sangre, su cuerpo, y mediante este rescate satisfizo la ira de Dios, es decir, satisfizo la justicia de Dios. Dios estaba enojado con toda la humanidad, porque dice Génesis 6 que toda la humanidad estaba extraviada en sus pecados al punto de que Dios sintió tristeza en su corazón por la maldad que se había generalizado. Entonces, como el hombre, por ser pecador, está destituido de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos, entonces está perdido en sus pecados, está extraviado, está condenado a la perdición eterna. Y no hay nadie que pueda reclamarle a Dios por esto, no hay nadie que pueda decirle, Señor, qué injusto que eres, qué malo que eres, porque soy tu creación y me envías al castigo. Cuando en realidad la palabra de Dios aclara que dice que todo hombre es pecador y todos nos hemos alejado de Dios. No solo hemos dejado su palabra, hemos dejado a Dios y su voluntad y hemos vivido haciendo nuestra voluntad, que es más bien una voluntad pecaminosa, tendiente al pecado. En ese sentido, somos nosotros los que nos condenamos. Somos nosotros los que hicimos algo malo para merecer el castigo eterno. No podemos echarle la culpa de esto a Dios. Pero Dios en su misericordia sigue amándonos. ¿Saben qué dice Pedro? Pedro dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y acá quiero entrar en algo muy interesante, ¿no? Porque hay dos grupos en la cristiandad en general que dividen su pensamiento y algunos dicen el hombre sí tiene en sí mismo algo de capacidad para volver a Dios. Y hay otros que dicen no, el hombre no tiene ninguna capacidad para volver a Dios ni entender las cosas espirituales, ¿sí? Y estos dos pensamientos siguen hasta hoy, desde hace mucho tiempo atrás. Pero hay una cosa que es clara, que es cierta, que aunque la voluntad de Dios es la redención del hombre, pero jamás Dios va a pasar los linderos de la voluntad humana para salvarlo. Es decir, que Dios quiere que te salves, pero Dios no te va a salvar cuando tú no quieres hacerlo. ¿Se entiende? Es la voluntad de Dios que todos se salven, pero dice al mismo tiempo que Dios espera que todos se arrepientan y luego de eso procedan a salvarse. Ahora, la pregunta que surge de este pasaje es, traje mucho material para hacerles pensar, ¿puede el hombre buscar a Dios? ¿Está en capacidad de buscar a Dios? En este pasaje
versículos 6 y 7, de alguna manera el profeta Isaías está poniendo la pelota en la cancha del hombre. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Y otra cosa más, el 7, que pone también la pelota en la cancha del hombre. Dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Entonces, frases como buscar, llamarle, dejar, volverse, etc., son actividades que el hombre tiene que hacer. Es decir, decisiones que el hombre tiene que tomar para poder acercarse a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es el hombre quien tiene que responder al plan redentor de Dios. Si el hombre no dice, sí Señor, yo quiero, no hay posibilidad de salvarse. Si el hombre no dice, sí Señor, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador, no hay oportunidad de salvarse. Ahora, el pasaje que estamos leyendo está bastante interesante. Muestra en primer lugar cómo el hombre gasta su dinero en lo que no le sirve. Es más, yo añadiría un plus. Este pasaje nos muestra cómo el hombre gasta aún lo que le cuesta sacrificio ganarlo en cosas que le van a hacer daño. Mire, un hombre trabaja 8 horas, promedio, ¿no? Un poco más algunos, para poder sobrevivir. Una vez que gana ese dinero, va y compra cigarrillos. ¿Le hacen bien? ¿Le añaden alguna vitamina? No. Le perjudican a su salud. A largo plazo, un cáncer a los pulmones, al esófago, etc. El dinero que gastó lo utiliza para perjudicarse, para hacerse daño. Ni qué decir cuando el hombre gana ese dinero, va a cobrar su sueldo y va a un casino, juega a la quiniela, a la lotería, etc., pensando que mañana se va a hacer millonario, iluso, ¿verdad? En realidad hay uno que sí gana mucha plata, a causa de que millones o miles están perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ganancia es esa? Pero volviendo al tema, uno va y compra droga, y la droga no le reditúa cosas buenas. Y la pregunta sigue siendo aquí, ¿no? ¿Por qué gastan vuestro dinero en aquello que no satisface? Ni el hambre, ni salud, ni otras necesidades. Y Dios pregunta al hombre para hacernos pensar. ¿Por qué nosotros estamos dispuestos a gastar un dinero que nos cuesta ganar en aquello que no produce, que no te aporta? Al contrario, en aquello que te hace mal. En aquellas cosas que realmente están trayendo a veces más problemas a tu vida. Y es que la naturaleza pecaminosa del hombre le empuja desde que nació a hacerlo malo. Yo siempre cuento esta ilustración. Nadie, cuando su niño tiene 1 año, año y medio, 2 años, lo sienta en su rodilla y le dice, bueno, hijo mío, llega el momento de que tu padre te enseñe algo y hoy te voy a enseñar a mentir. ¿No? Se miente de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3, y le cuenta el ABC de cómo hay que mentir. Ningún padre hace eso. Ningún padre enseña a sus hijos a mentir. Ninguna madre lo hace. Pero de pronto el niño estaba en casa, se rompió el florero, lo rompió él, y cuando llega papá, mamá, pregunta, ¿y quién rompió esto? Dice, el perro. ¿Quién le enseñó a mentir? Eso sale de nuestra naturaleza pecaminosa. Del viejo hombre, de eso que traemos desde que nacemos y porque lo recibimos de herencia de nuestros padres y de ellos de los suyos y de ellos de los suyos y de ellos de Adán y Eva. Y nosotros recibimos a través de nuestros padres, o también, dice la teología, directamente de Adán y Eva, recibimos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso? Eso que nos incita, está dentro de nosotros instalado, que lo recibimos en nuestro ADN por herencia, que está instalado en nosotros y que nos lleva a pecar. Entonces, por eso es que somos pecadores por herencia. Pero nadie diga por culpa de Adán y Eva, ¿no? Porque cuando comienzo a tener uso de razón, yo miento sabiendo que esa no es la verdad que estoy diciendo. Yo me quedo con algo mío sabiendo que eso no me pertenece, ¿no? Engaño y hago cualquier clase de pecado sabiendo que es pecado. ¿Por qué?
Porque Dios ha instalado en mí parte de lo que es su imagen. Y en eso que somos imagen de Dios, nosotros podemos darnos cuenta cuando algo es malo. Algunos le llaman conciencia. Y esta se potencia aún más cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y el Espíritu viene a su vida. Y entonces no es que el Espíritu Santo es una conciencia potenciada, no. Supera la conciencia y nos guía a toda la verdad. Pero ¿qué pasa? Una persona que no tiene a Cristo como su Salvador personal, no tiene al Espíritu Santo. Y solamente está supeditado a vivir y discernir de acuerdo a ese libre albedrío que Dios le dio y esa conciencia que Dios instaló en su vida. ¿Qué quiere decir? A ver, hay algunas personas que dicen que el hombre después del pecado quedó inhabilitado para cualquier tipo de obra buena. Hay algunos que hablan de una, ¿cómo que se llama esto? Ay, se me fue la frase, ¿no? Como que está envuelto en un estado de maldad latente, de manera que no hay nada bueno en él. Otros teólogos dicen que la imagen de Dios por el pecado no solo se desdibujó, sino que desapareció de tal manera que no hay un rastro de bien en esa persona. Está en una situación constante de maldad y no hay nada bueno en él. Es interesante esto, porque aún Jesucristo dijo algo que nos muestra que no es así. Jesucristo, cuando habla de algunos actos buenos de los padres, él dice, porque si vosotros, siendo malos, eso es lo que somos, de verdad, ¿no? San Agustín decía que somos masa de maldad, ¿no? Y dice Jesucristo, porque aún vosotros, siendo malos, sabéis hacer cosas buenas. Es cierto que el pecado desdibujó la imagen de Dios en nosotros, pero no inhabilitó al hombre para poder entender, comprender y, por lo menos guiado por su conciencia, tener actos buenos. Permítame aclarar, ninguno de esos actos buenos obra para su salvación, o lo hace moralmente impecable delante de Dios, o apto para poder decir, por esas cositas que tengo que son buenas, muy poquitas, merezco el cielo. No es así. La palabra de Dios es clara. El hombre es pecador y está condenado a menos que Cristo cambie su situación. Que por sus pecados merecemos el destino eterno de estar separados de Dios. Y esto es verdad. Tampoco hay en el hombre cosa que haga, por más buena que sea, que logre acercarse a Dios o hacerlo apto para la salvación. Ninguna obra humana. Pablo es claro en Efesios, dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, por más cosas buenas que haga el hombre, estas no le pueden salvar. Pero, ¿qué estamos diciendo con esto? Que hay algo todavía en el hombre, ¿no?, que le puede llevar a hacer actos buenos, que no lo salvan, pero que moralmente lo hacen buenos. ¿Ustedes han conocido algún no creyente que sea buen trabajador? Sí. ¿Y que sea buen padre? Sí. ¿No? Y que sea, qué sé yo, una persona honesta, honrada, sí lo hay. Raro, pero lo hay. Ahora, ¿esto le hace salvo delante de Dios? No. No. Y es la triste realidad que vemos. Ahora, entiendo que es en esa situación, ¿no?, donde el hombre no es una masa de perdición, sino que aunque no lo salven, pero puede hacer algunos actos buenos. Jesucristo lo dijo, vosotros siendo malos, hacéis cosas buenas, ¿no? Por lo menos ningún padre que su hijo le dice, eso dijo Cristo, ¿no? Papá, dame pan, agarra una serpiente o un escorpión, un alacrán y se lo da. No lo vas a hacer, porque tienes en ti esa conciencia de, no, yo no puedo hacer este daño. Por lo menos nos ayuda a entender qué es bueno y qué es malo. Pero la Biblia dice que el hombre sin Dios está inhabilitado para comprender las cosas de Dios.
inhabilitado para comprender las cosas espirituales, porque éstas se han de entender solo ayudadas o guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que entonces acá dice Dios al hombre a través de Isaías? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué hay en el hombre que Dios hace que nos invite a esa búsqueda? O de llamar a Dios, porque dice, llámenle, entre tanto está cercano. Yo me acuerdo de mi abuela, ella no era creyente, católica tremenda, ¿no? Y pecadora también, como todos somos nosotros. Pero ella estaba con Dios en la boca, llamando a Dios para todas las cosas. Pero yo sé ahora por la Biblia que ella lamentablemente no era hija de Dios. Pero permanentemente estaba llamando a Dios, permanentemente estaba haciendo rituales religiosos, ¿no? Dentro del catolicismo. Y acá dice que no solamente debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto está cercano. No pierdan esto, porque luego vamos a ver la explicación bíblica para esto. Y luego dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ojo, volverse a Jehová para recibir la misericordia, ¿no? Pero ahí hay algo más tenemos que hacer. Y volverse al Dios, el cual será amplio en perdonar. Este texto entonces nos muestra algunas cosas que debemos hacer antes de poder recibir, como dice aquí, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, hay mucha gente que no es creyente para nada, ¿no? Que no es religiosa para nada, pero en situaciones muy problemáticas de su vida, ¿a quién pronuncian? ¿A quién claman? ¿A quién piden? Ni siquiera son amigos con él, ¿no? Ni conocidos, pero Señor, ayúdame. ¿Sí? Señor, sálvame. Señor, guíame en esto. Pero jamás en ningún momento tuvieron esta relación con Dios. Ahora, hay algunas formas en que el hombre puede buscar a Dios, según este pasaje. La primera, debemos buscar a Dios individualmente. Y eso enseña la Biblia, ¿no? No es porque tus padres sean creyentes evangélicos y salvos, que vos como hijo de ellos vas a ser también creyente en Dios y salvo. La salvación es personal. La salvación no es grupal. Pero yo asisto a la iglesia los domingos y estoy junto con ellos ahí. No, Dios no salva al grupo. Dios salva individualmente a cada uno que ha tomado su decisión personal de buscar al Señor. Pero este pasaje nos aclara un poco eso, ¿no? Nos muestra. El texto señala una forma personal, individual de buscar a Dios. Dice, busquen a Dios, llamadle y vuélvase. Está hablando a la persona. Esto lo tiene que hacer una persona de forma individual, ¿no? No es porque mis padres son creyentes que yo ya soy creyente también. No, yo debo llegar a mi relación con el Señor de una manera personal. Es uno a uno. ¿Sabe por qué? Por el mismo hecho que la Biblia dice que cada uno de nosotros un día nos presentaremos delante de Dios y le tendremos que dar cuenta a Dios mano a mano. No por lo que hicieron mis padres, ahora vamos a ver un versículo, sino por lo que yo hice. Yo tengo que dar cuentas al Señor. Ahora, la persona debe buscarle individualmente, cada uno arrepintiéndose de sus propios pecados y buscando a Dios. Ahora, ¿cuándo es que nosotros comenzamos a buscar a Dios? La Biblia dice que el hombre está inhabilitado para entender las cosas espirituales, y es así. No las podemos entender. Pablo dice, para él le son locura, ¿no? Pero Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue ofreciendo, lo que yo les decía al principio, esta oferta de su perdón, de su gracia. Por eso Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios obra
lógicamente, correctamente en cuanto a esto y adecuadamente, y hace que el hombre pueda buscar. ¿Cómo y cuándo? Cuando Dios envía a su Espíritu Santo para trabajar en el corazón de cada persona individualmente. Y esto lo conocemos todos, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. En un momento de tu vida, el Espíritu Santo te tomó, te agarró y te hizo entender, en principio por lo menos, algunas cosas. Y es ahí que entendiste que eras un pecador, que tus pecados te habían alejado de Dios y que estabas en un estado de condenación. Y que tenías que arrepentirte y aceptar a Cristo si no quisieras ir a la condenación. Ahora, ¿cuándo el hombre entiende esto? Luego que el Espíritu Santo le habla. Es decir, que aunque el hombre pueda hacer algunas cosas buenas, como hemos dicho, pero no va a buscar a Dios si el mismo Padre no toca su corazón. Si el mismo Espíritu Santo no le enseña, no le arroja luz a su mente y le muestra que necesita de un Salvador. Esa persona, cuando escucha al Espíritu Santo, es que comienza a buscar a Dios. Entonces, qué interesante que cuando el profeta invita y dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, no es porque el hombre está deseoso de buscar a Dios y todos los que no son creyentes están ahí buscando al Señor. No, al contrario, la gran mayoría no lo está haciendo. Pero en su misericordia Dios envía al Espíritu Santo para tocar ese corazón y hacerle sensible a las cosas espirituales. Y ahí empieza esa búsqueda. Y ahí empieza ese clamor para salvación. Llamadle, entre tanto, está cercano. Es ahí cuando el hombre debe dejar su forma de pensar lejana de Dios. Y debe dejar su actuar, que lo aleja más de Dios. Por eso dice aquí, deje el hombre impío su camino. Es decir, deja esa forma de proceder que por tu naturaleza pecaminosa siempre va a ser tendiente hacia lo malo. Hay que dejar eso. Ahora, ¿cómo lo haces? Porque la obra del Espíritu Santo en ti te está llevando a entender que eso es malo, que eso te aleja más y más de Dios. Y luego dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Antes de que el Espíritu Santo obrara en nosotros, nuestro pensamiento siempre era de continuo hacia el mal. Pero ahora que el Espíritu Santo nos está ayudando a entender, es ahí que comenzamos a comprender que necesito volverme a Dios. Entonces, ahí podemos empezar a buscar a Dios. Ahí podemos empezar a clamar a Dios. Ahí entendemos que hay que dejar nuestro camino y dejar nuestra forma de pensar. Interesante que la palabra metanoia en la Biblia, que se traduce arrepentimiento, tiene que ver con, primero, trabajar en la mente, en nuestra forma de pensar, para que luego esto incida en nuestra forma de actuar. Y eso es arrepentimiento. No solo deja de pensar de esa manera, sino por pensar ahora correctamente, actúa correctamente. Comienza a actuar como Dios quiere. Entonces ahí el Espíritu Santo va a potenciar tu raciocinio, tu voluntad, tu conciencia, y ahora vas a empezar a entender algunas cosas que antes no entendías. Pero necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Eso también nos va a enseñar a comprender que cada persona es responsable delante de Dios. ¿Sí? Mire, por favor, busque rápidamente Ezequiel, capítulo 18, el versículo 20. Ezequiel 18, 20. Dice, el alma que peque, voy a esperar que lo encuentre, Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, antes de Daniel, ¿no? Dice, 18:20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Cada persona es responsable de sí mismo delante de Dios. Yo no voy a dar cuenta por mis hijas, ni por mi esposa, ni por mis padres. Ellos no van a dar cuenta por mí. Cada uno dará su cuenta
delante de Dios. Entonces, ahora, no solo la palabra, sino el Espíritu Santo me muestra que soy un pecador y soy responsable delante de Dios. Y dice claramente aquí, si yo sigo en pecado, por ser un pecador, voy a la condenación eterna. El alma que pecare, esa morirá, dice, ¿no? Y en Romanos capítulo 14, el versículo 12, Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué clara que es la palabra, ¿no? Cada persona es responsable de Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces, Isaías tiene razón. Yo tengo que buscar a Dios individualmente. Cada uno yendo a Dios. Yo no puedo decir, hermanos, yo quiero ser salvo, oren por mí y por vuestra oración yo me voy a salvar. Alguien decía que cuando Jesucristo sanó a ese paralítico, que los 4 lo bajaron, ¿no? Y entonces argumentaba que lo bajaron y Jesucristo sanó al hombre, y dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Dice eso el relato, ¿no? Y eso llevó para sanar a la persona. Pero el perdón de los pecados es individual delante de Dios. Dios siempre llama la atención de la persona a la fe, y cuando esa persona procede en fe, es ahí que a causa de su fe Dios perdona sus pecados. Pero es un acto personal delante de Dios. Debemos buscar a Dios individualmente. Este pasaje también nos muestra que debemos buscar a Dios con un espíritu de arrepentimiento. Lo que decíamos hace un momento. Debe haber un cambio en mi forma de pensar. Antes yo pensaba, cuando no tenía a Cristo, que yo era un campeón, que yo podía hacer lo que quisiera y me iba a ir bien en la vida, y yo podía hacer todo lo malo y nunca iba a sufrir las consecuencias y tanta cosa, ¿verdad? Era mi forma de pensar. Y que yo era libre para hacer lo que yo quisiera, sin consecuencias. Yo tenía que cambiar esa forma de pensar. Tenía que entender que yo era culpable delante de Dios y que un día yo tenía que darle cuentas. Pero eso yo no me daba cuenta. No solo porque en mi estado de ser pecador, sino porque estaba inhabilitado de comprender las cosas espirituales. Hasta que el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y te hace entender. Entonces, Isaías dice que hay que arrepentirse delante de Dios. Deje el impío su camino. Cuando yo enseño en las charlas prematrimoniales, enseño un poquito a los chicos acerca de Génesis 2:27, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo divido este versículo por lo menos en 3 y hablamos primero de dejar, luego de unirse y luego de cómo ser una sola carne, ¿no? No voy a explicar eso. ¿Alguien está por casarse? No. Bueno, y la palabra dejar en el hebreo es soltar. Si no estás dispuesto a soltar a tus padres, no estás pronto para casarte. Tranquilito, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Que nosotros debemos estar dispuestos a abandonar de alguna manera la casa paterna para ya no seguir viviendo bajo papá, bajo mamá, y constituir mi propio hogar, mi propia familia. Entonces yo tengo que dejar a mis padres para poder constituir mi propia familia. Ahora, en el hebreo, la palabra dejar es la misma. Implica abandonar. Implica salir de esa situación para ya no envolverme más. Yo no puedo decirle a mi novia, me caso contigo pero voy a seguir dependiendo de mis padres. No, yo tengo que dejar esa situación para arrancar una situación nueva con mi prometida, ¿no? Mi futura esposa. Yo tengo que estar dispuesto a abandonar. Ninguna chica estaría dispuesta a casarse con alguien que todavía quiere estar mantenido por los padres, ¿no? Y que los padres nos mantengan a los 3 y cuando vengan los hijos, bueno, que nos sigan manteniendo. No. Y acá dice, deje el impío su camino. Implica soltar, implica abandonar, implica salir de esa situación. Yo antes de conocer a Dios tenía una forma de vida pecaminosa, estaba enrolado y enchastrado en todo eso. Ahora el Señor me dice, deja esa forma de actuar, pero primero tiene que incidir en mi mente.
yo tengo que entender. Por eso dice aquí, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Y eso es el arrepentimiento. Cuando yo entiendo que tengo que dejar, salir de esa situación y pedir perdón a Dios por llevar una vida así. Pero una vez que le pido perdón a Dios y ahora camino con el Señor, yo no tengo que volver a eso. Yo tengo que haberlo soltado, dejado, abandonado. Entonces, este arrepentimiento se va a manifestar en un cambio de mente. Y también se va a manifestar en una acción de dejar ese pecado. Abandonarlo, abandonar esa forma de vida. Y tercero, el arrepentimiento se va a manifestar en la acción de seguir a Dios decididamente. Yo no puedo decir tengo comunión con Dios simplemente por haber dejado una práctica pecaminosa. ¿Se entiende lo que digo? No es solo, ya no robo más, pero el arrepentimiento no solamente te lleva a acciones negativas, ¿no? Ya no hago esto, o pasivas más bien, permítame decirlo así, pasivas, sino tiene que llevarte a situaciones activas. No solo es abandonar el pecado, es ya no hacerlo más, sino ahora hay que seguir a Dios. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora Dios hace cosas nuevas. Y Pablo dice para que nosotros caminemos en ellas, ¿no? Hermanos, necesitamos entonces buscar a Dios en un espíritu de arrepentimiento, donde hay un cambio en nuestra forma de pensar y un cambio en nuestra forma de actuar. Y en tercer lugar, el hombre debe buscar a Dios sin demora. No pierdas más tiempo. No digas, bueno, entendí lo que el pastor dijo, cuando tenga 80, 85 años y ya no quiera disfrutar de la vida o no tenga ganas, ahí sí voy a buscar a Dios. No, ahora. ¿No? Es ahora que tenemos que buscar. Dice, deje el impío su camino. Ahora. Vuélvase a Jehová. Ahora. Es hoy que tengo que tomar esta decisión. ¿Por qué? Dice aquí, interesante. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mañana, pasado mañana, yo no te doy garantía de que puedas hallar a Dios. Es algo así como que si Dios está trabajando en ti a través de su Espíritu Santo y te está dando la oportunidad de entender tu situación espiritual para arrepentirte, buscar a Dios, es hoy que tienes que decirle, Señor, gracias, porque yo no merezco que actúes en mí, pero lo estás haciendo ahora. El no hacerlo implica despreciar a Dios. Y Hebreos es claro ahí, cuando dice que si uno peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por su pecado. Ahora, si yo desprecio la gracia de Dios, ¿hay otra gracia que me pueda salvar? No lo hay. Si yo hoy tengo la oportunidad de aceptar a Cristo, y tal vez mañana ya no, por diferentes razones, el no tomar esa oportunidad de aceptar la salvación puede de alguna manera mañana jugarme en contra. No, pastor, no diga eso, porque Dios siempre es el mismo. Si hoy me quiere perdonar, mañana también me va a perdonar. Perfecto. Pero si hoy te da Dios la oportunidad de arrepentirte, voy a ser muy fatalista. Salís de acá, San Martín, te atropella un ómnibus. ¿Tendrás oportunidad mañana? ¿Pasado mañana? No. Entonces, ¿por qué jugar? Que no nos pase lo que le pasó a Faraón. Dios, antes de que traiga las plagas, le dio la oportunidad de dejar ir a su pueblo. Era esa la oportunidad. Cuando Moisés llegó ahí, era la oportunidad de decir, sí, Él es Dios, yo dejo de ir al pueblo. Pero Faraón jugó con Dios. Y una y otra y otra y otra vez. Porque ¿cuántas veces Dios le dio oportunidad a Faraón para arrepentirse? Hay muchos que no lo ven así. Muchos dicen, Dios envió 10 plagas. No, Dios le dio la oportunidad 9 plagas antes de arrepentirse. Pero en una y otra dice que Faraón endureció su corazón.
Y luego llega el momento cuando, dice la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón. Porque no podemos jugar con Dios. La razón por esto es que, hermanos, hoy tú y yo tenemos solamente la oportunidad de depender del presente. No tenemos ni la mínima idea de qué será de nosotros mañana. Es lo que decía Santiago, ¿se acuerdan, no? Vamos ustedes, si quieren buscarlo por favor, Santiago 4:14, ¿sí? Dice, aún desde el 13, dice, vamos ahora, ¿ustedes qué dicen? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero dice, ahora ustedes se están jactando de vuestra soberbia. Hermanos, debemos buscarle sin demora. Debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle mientras tanto está cercano. Tengamos la oportunidad. Hermanos, la Biblia nos muestra que si nosotros endurecemos hoy nuestro corazón al llamado de Dios, mañana Dios puede decir, ya está. O las circunstancias de la vida, y aún algunas permitidas por Dios, pueden decirnos, ya no hay más oportunidad, ¿no? Ya no hay más situación para volver a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, yo creo firmemente que sí, el hombre puede buscar a Dios, pero bajo la obra del Espíritu Santo. El hombre puede empezar a entender, aunque sea en principio, algunas cosas espirituales, pero porque el Espíritu Santo le ilumina. Es ahí la oportunidad que el hombre tiene de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es ahí donde Dios le da la oportunidad a llamarle para que el Señor se acerque. Es ahí cuando el impío debe dejar su camino, debe dejar su forma de pensar. ¿Para qué? Para poder recibir el perdón de Dios. Hermanos, debemos entender esto, que todos somos pecadores y sin el perdón de Dios no hay vida eterna. Y el propósito de Dios es vida eterna. Usted se acuerda de Juan 3:16, ¿verdad? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó al único Hijo que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para alcanzar el perdón de Dios, debemos buscar a Dios. Él es la única fuente de salvación eterna. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero Isaías, en su llamado que hace acá, dice, no gasten vuestra plata en aquello que no les da vida. Al contrario, es curioso, como dijimos al principio, que Dios gasta su plata en aquello que los lleva a la condenación. Gasta su plata en pecados, gasta su plata en prácticas pecaminosas, gasta su plata en cosas que lo van a hundir más y más en el pecado y llevar a la condenación. Cuando en realidad Dios nos ofrece la vida eterna gratuitamente, sin necesidad de ninguna obra o ningún acto que nosotros podamos hacer o dinero que podamos pagar. Ahora, para alcanzar el perdón de Dios debemos buscarlo. Eso dice Isaías. Pero debemos buscar a Dios antes que sea tarde. Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación eterna. Hoy es el día de reconciliación. Este es el momento de que si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal todavía, no hay que dejar para mañana. Este es el momento de buscar, de clamar, de arrepentirse y de recibir el perdón de Dios. Algunos seguramente ya somos hijos de Dios, pero tal vez la relación no está correcta. Yo no puedo darme el lujo, aún ahora sabiendo todas las cosas, de permanecer en un pecado o en una práctica pecaminosa que no agrada a Dios. El Señor dice,
que hay que arrepentirse, y primera de Juan 1:9 dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que corramos a Dios, que busquemos el perdón, la reconciliación, la comunión con Dios. Es lo único que nos mantendrá en el camino hacia la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque ella es clara y nos ayuda a entender nuestra situación espiritual. Padre amado, que tu gracia se siga extendiendo y tu brazo no se acorte para salvar a aquellos que todavía no conocen a Cristo y están camino a la condenación. Si hay alguien aquí, Señor, que entregue su vida hoy mismo, que busque a Jesús, que clame a Él y lo reciba como su Salvador personal. Señor, no permitas que tus hijos estemos en práctica de pecado. Señor, no permitas que estemos dando rienda suelta en la carne y haciendo cosas que no te agradan. Llévanos también a arrepentirnos, a buscarte y a buscar y volver a la comunión contigo. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a vivir en santidad. Que tu palabra siga llegando, Señor, a aquellas personas que todavía no han escuchado. Te lo pedimos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.